Lucian, de Isabel Avedi. Capítulo 10. El mirlo era demasiado grueso para la ramita. Se había posado en ella, pero comenzó a aletear asustado en cuanto sintió que se doblaba abajo de su peso. Se prendió de ella de nuevo y, dando 3 afanosos aleteos hacia arriba, buscó un lugar más seguro. Al llegar allí, inclinó la cabeza y me miró a través del cristal manchado de la ventana. Al siguiente instante había vuelto a levantar el vuelo hacia el cielo gris. Me quedé mirándolo. La voz llegó a mis oídos como a través de la niebla. Sonaba queda, ronca y un poquito irónica. Conocí aquella melodía. También la letra Sailing de Rod Stewart. En segundo plano se escuchaban risitas. Penosamente aparte, la vista de la ventana y noté que la sangre me subía a la cabeza. El objeto de la diversión general era yo. Era Tiger quien cantaba esa canción y me había convertido en el hazmerreír de toda la clase. No entendía que no lo hubiera captado de inmediato, pero ¿dónde diablos se encontraba Tiger? No estaba en la tarima, tampoco en la ventana o en la pared junto a la puerta. Las risitas en el aura se transformaron en incontenibles risotadas. Todas las miradas estaban clavadas en mí, con excepción de la de Sebastián que, haciéndolo notar, estaba sumido en su libro. También Sus luchaba por contenerse, presionaba su rodilla contra la mía y señalaba discretamente hacia atrás con el pulgar. Tiger se encontraba justo detrás de mi silla, tan cerca que con el codo rocé su traje gris claro al darme vuelta. «Hello there, Miss Wolf», dijo con su irónica sonrisa. «¿Ya hemos regresado de nuevo a nuestro viaje de velero por las nubes? Más bien, deberías haberte quedado en la tierra con tus pensamientos, para ser más exacto, en la clase, pero seguro que no querías perderte nada, ¿verdad?» «No», le espeté irritada. «Very well». Tiger me puso la mano en el hombro. Era un contacto que constataba con el frígido tono de su voz. «Entonces, te recomiendo que te encuentres y que te concentres en el aquí y ahora. Hay personas que soñando se lanzan contra un auto que viene en dirección contraria. Ensuciar la vida de otros de esta manera no es lo correcto». Furiosa, traté de tomar aire, pero Tiger había vuelto de su mesa. Surgió el té y pidió voluntarios que quisieran leer lo que había redactado. Yo ni siquiera había comenzado mi escrito y deseaba que Tiger me dejara en paz por el resto de la clase. Para mi sorpresa, fue Sheila quien levantó la mano. Tiger elevó una ceja al verla. Sheila había escogido por primera vez el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. A cambio de nunca envejecer y seguir siendo siempre tan bello, el joven Dorian Gray estaba dispuesto a sacrificar su alma. La novela comenzaba con las palabras «La fuerte fragancia de las rosas impregnaban el atelier», y Sheila, con su horrible acento, describió impecablemente como el escritor irlandés Oscar Wilde. Ya en esta primera frase dejaba claro que la belleza de la naturaleza es perseverera. El aroma, que ahora era fuerte, desaparecería, y las rosas que todavía estaban lozanas se marcharían y marchitarían. No era intrascendente que esta fatalidad la volviera más bella y su dulce perfume fuera aún intenso. «Excellent work», señaló Tiger, al tiempo que Sheila concluía su ensayo. Mas su mirada no se dirigía a Sheila, sino que se orientó hacia el otro lado. «¿Qué has sacado de esto, Sebastián?» Este encomió la belleza que ha hecho Sheila. ¿Ha sido suficiente para que esta pequeña composición sea buena?
Otra vez las risitas reprimidas de la clase cobraban volumen. Tampoco yo pude aguantarme una. Que ese trabajo no había salido del cerebro de mierda de Sheila era evidente, pero que Tiger hubiera descubierto con tanto tino el verdadero autor me sorprendió. No sé qué quiera decir usted, expresó Sebastián, esforzándose por lucir incólume, pero Sheila se puso roja hasta la raíz de su cabello. Yo lo escribí, se defendió ella. Esto no lo he dudado ni un segundo, lo halagó Tiger benevolentemente. Hagamos lo siguiente. Tú me das tu texto y si el trabajo de Sebastián resulta sin faltas, añadiré tu 6, un plus como signo de espíritu deportivo. ¿De acuerdo? Sin aguardar la respuesta, Tiger se apartó de Sheila a punto de las lágrimas. ¿Y qué libro has escogido para ti, Sebastián? Sebastián carraspeó y se puso a leer un trabajo, de cuyo contenido me habías comentado de la semana anterior, poco antes de que intentara besarme. Había transcurrido 5 días desde el baile de máscaras, 5 ácidos días durante los cuales estuve entregada a la inverte montaña rusa de mis pensamientos. Me sentí aturdida, desconcertada, triste, angustiada, impotente, perpleja, pero ahora estaba frenética contra Dios y contra el mundo. Ese mundo sería Tiger, con sus cínicas bromas y su mirada de rayos X. Sus, quien arrepentida buscaba mi cercanía, Sebastián, quien mostraba indiferencia para conmigo y actuaba como si yo fuera de aire, Jane, quien dada de alta el domingo, me saludó con frialdad inimaginable, y Lucian, quien me había dejado llena de preguntas. Pero, sobre todo, estaba furiosa conmigo misma. Aborrecía ese pensativo y distorsionado algo en el que me había mutado. El vacío en mi pecho era mierdoso anhelo hacia un joven que estaba sumido en problemas hasta el cuello y solo representaba enigmas. Para decirlo con las palabras de Tiger, no tenían que correr contra otros autos para ensuciar mis vidas ajenas. Quería recuperar mi vida, deseaba divertirme, hacer tonterías, como siempre y como antes. En vez de eso, iba por el país como solitario cangrejo blindado, sin dejar que nadie se me acercara y no lograba concentrarme en nada, excepto cuando me lanzaba a la piscina. Desde que Jane me había levantado mi prohibición de salir, era ahí donde había huido cada tarde, pero igual que en los últimos días, hoy me sentía pesada e inerte, y cuando 2 viejas con gorros de baño floreados obstruyeron mi carril en el momento en que ya había avanzado, bufé contra ellas convertida en una furia descontrolada. Las 2 tipas chillaron asustadas y huyeron al siguiente carril. Sí, por favor, márchense, pensé enfurecida. El camino quedó libre para mí. El vestido que llevabas era blanco, un vestido esponjado, azul cielo, con un pez de colores estampado. Tu mochila escolar era roja con puntos blancos. Como fuese, mi memoria parecía tener su escala de valores, mientras que no tenía la memoria idea de lo que había llevado el primer día de escuela. Sabía exactamente y con toda precisión que había comido aquel día. Sopa de letras de Mamá León, restaurante italiano de Altona, del que durante muchos años fuimos clientes asiduos. Me acordaba de papá, Jane y Spats que estuvieron sentados a la mesa conmigo, junto al bar, y recuerdo el grupo de meseros que todo el tiempo me llamaba Signorina. Tenía pestañas como las de Lisa Minnelli, había constatado Spats, y una sonrisa que me había gustado llevarme a casa en doggy bag, porque la ponía a uno de buen humor, pero todo lo demás se había desvanecido, hundido de alguna profundidad y cuyo contenido tendría yo vedado. Desde luego que existían fotos, y ese día y todas las noches del sábado me la había pasado revolviendo el desván en su búsqueda, pero no di con ellas. El álbum completo había desaparecido. Jane Spatz ya lo ordenamos durante una lluviosa Ladies' Night, pero cuando yo tenía 10 u 11 años
Vaciamos una caja de cartón llena de fotos y Jane se rió cuando tuvo la ocurrencia de decir que aquello era un rompecabezas completo del pasado, revuelto por el azar. Escogimos las fotos, las pegamos y quedaron bien fijas en el orden correcto. Jane encinta, Jane en labor del parto en el hospital Barman, Jane conmigo como un diminuto paquete en sus brazos y yo con los ojos fuertemente cerrados como si el sueño fuera un trabajo duro en el que tenía que concentrarme. Bajo las fotos estaba el poema Rilke que Jane y papá habían escogido como el lema de mi nacimiento. Vida llena de misterio tú, tejida de mí y de numerosas telas desconocidas. Sucede solo para mí, mi sentido está abierto a ti y mi voz está lista para la alabanza. Antes de que Spud saliera rumbo al hospital para traer a Jane, le pregunté por el álbum, pero no sabía dónde estaba, y Jane, a quien le pregunté por la noche, solo meneó la cabeza sin decir palabras. Olía a sudor y a hospital. Con esfuerzo había logrado llegar a la puerta con muletas y cojeando, taciturna, nerviosa e infinitamente fatigada. Por la noche le mandé un mail a papá diciéndole que tenía un par de preguntas que hacerle, pero solo recibí una respuesta automática y ausente. Y hoy, 4 días después, no había logrado avanzar más. Luego de la natación vine a casa y traté de hacer la tarea, pero eché pestes porque no pude concentrarme ni una sola vez. Mi madre estaba extrañamente eufórica, testaruda, y a pesar de las muletas y el tobillo roto, subió por la escalera de caracol y anunció hoy le tocaba a ella ser la reina del miércoles, que deseaba una noche de juegos, jugos y canasta, y Scrabble, por supuesto. Me reí histéricamente por lo bajo cuando vi que con las letras que me había tocado podía formar Lucian. Traté todo un cuarto de hora de formar anagrama con ellas, pero no logré, así que separé las letras formando Lunch y Anise. Escuchamos a Mozart y John Boy y Jim Bob gorjearon al compás de la música. Y cuando Spatz formó la palabra calendar, supe de inmediato que podría avanzar con mis preguntas. Ya no tenía que esperar a que mi madre y Spatz se fueran a dormir. Definitivamente esta vez Jane no tenía para cuándo acabar. Eran casi las 11:30 cuando bostezó en la quinta ronda de Scrabble. ¿Qué te pasa?, me preguntó, lo que Spatz reforzó con otra pregunta. ¿Aún no estás cansada? Todavía voy a ver las noticias, mentí, por la elección en Estados Unidos. Spatz sintió toda la noche, se mantuvo eufórica porque en 2 semanas yo estaría en el taller. Lo lograría, dijo. Obama ganará. Apuesto cualquier cosa. Sintonicé la NTV, donde había venido presentando los pronósticos para las elecciones presidenciales. Parecía que Obama le iría bien. Todos creían en él, en el cambio, en su luminoso Yes We Can. Pero en esos momentos me importaba un bledo si ganaba el uno o el otro, cualquiera. Solo necesitaba una excusa para poder quedarme allá arriba, sin que nadie me perturbara. Cuando Jane y Spatz me gritaron buenas noches desde abajo y Jim Boy y Jim Bob escondieron sus cabecitas bajo el ala, me dispuse a abrir el secretario de Jane, que antaño pertenecía a mi bisabuela. Jane sentía mucho afecto por Moma, pues ella le había dado algo que jamás recibió de su madre: reconocimiento, ternura, consejos. Cuando Jane se enamoró por primera vez de una chica, abrió su corazón a Moma, y fue esta quien también la animó a que cumpliera su deseo de tener un bebé y estudiar psicología. Moma vivía en Düsseldorf. Es una pequeña mansarda con balcón y vista al Rin. Si bien ya era muy anciana para subir tantas escaleras, se negó obstinadamente a mudarse a otro lugar. Jane y yo la visitábamos cada año durante las vacaciones de primavera. Me acuerdo de la dentadura postiza de Moma, que por la noche depositaba en un vaso de agua sobre su buró. Y también recuerdo su debilidad por los Godiamanten, bombones de chocolate amargo.
mazapán y trufa, que contenían ron jamaiquino. Jane los compraba en la dulcería de Otto Bittner, en la misma Düsseldorf, mientras Moma, sentada en su floreado sofá, para mí, fascinación sin la dentadura, saboreaba los chocolates y me contaba historias de su niñez y me pedía que le hablara de mis cosas. Después de mi 10º cumpleaños, Moma falleció de una neumonía. Un joven del edificio que le traía el mandado y le subía el correo la encontró sin vida en la cama. Moma dejó unos 2.000 euros, muchos libros y sus muebles, de los cuales mi madre solo quiso el secreter, que trasladamos hasta Hamburgo en la misma camioneta de Jane. Yo sabía que en una de las gavetas estaba la caja floreada de cartón con las cartas de Jane que ella le escribía a Moma. Debajo de todo lo que había en la caja, hallé lo que andaba buscando. Jane envió a Moma un calendario álbum con fotos de cuando estuve en el kinder y en la primaria. Fui hojeándome a lo largo de los meses. La foto de mi primer día de escuela primaria la encontré en agosto. Era una mañana soleada, sin nubes, y yo estaba frente a la escuela. Detrás se veía un fragmento de los banderines de tela en los que, con coloridos brillantes, estaban los nombres de los pichones de primer año. Llevaba trenzas y tenía la mirada concentrada en la cámara. Abrazaba fuertemente mi mochila escolar, que era roja con puntos blancos. Mi vestido de esponjosa tela azul cielo llevaba estampado en el pecho un pez de colores, y de mi cuello colgaba resplandeciente el pequeño sol. Hasta aquí el capítulo número 10 de Lucian de Isabel Abedi. Gracias por escucharme.